Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de soportes y resistencias y qué indicador podemos usar para identificar esas zonas de soporte y resistencia que son tan importantes para la operatoria de trading y el análisis técnico. Hay indicadores, por ejemplo, como el que vamos a usar hoy, que se llama P-Shortgun, K-Level, después lo vamos a dejar anotado en la descripción del video, en el cual a vos te permite identificar zonas de resistencia y soporte directamente automáticamente. O sea, vos pones el indicador y automáticamente ya te aparecen las zonas de soporte y resistencia. ¿Por qué es importante que sean zonas y no por ahí líneas como utilizan algunos traders? La zona de resistencia, como ustedes pueden ver, en un mercado tan volátil como el mercado cripto, es mucho más práctico que usar una línea, porque obviamente una línea es muy difícil que el precio vaya y toque justamente ese precio. Si vos ya más o menos identificás una zona, siempre es mejor. Actualmente tenemos un Bitcoin en la zona de los 29.215, eh, cerca de un soporte. Como podemos ver acá, tenemos una zona de soporte en 4 horas que está aguantando el precio. Después de esta caída, de esta ruptura de soporte, fuimos a parar acá, se formó un soporte y si bien el precio quiso intentar, rebotó en la resistencia que se ha formado en los 29.640, en esta zona 29.640 a 29.750, 770, y ahora empezamos a rankear acá. Mucha gente habla de una caída de Bitcoin, por ejemplo, en 24.000, pero antes de llegar a eso, uno tendría que romper este soporte e ir a buscar un soporte inferior. Los otros soportes inferiores que vamos a tener los vamos a identificar en diferentes temporalidades, pero bueno, en 4 horas siempre vas a tener un panorama un poco más claro. Así que, si bien ahora podemos tener nuevamente un rebote, Bitcoin puede bajar hasta esta zona y volver a subir y rankear entre estos dos soportes, que es más o menos lo que suele hacer. Ya ha pasado anteriormente, caída, rebote y quedó rankeando en esta zona hasta que rompió la zona. Rompe soporte y va a buscar el soporte inferior. ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para identificar, porque si nosotros vamos a hacer un poco de backtesting, vamos a ver cómo el precio siempre se mantiene en una zona entre soporte y resistencia haciendo rango. Entonces, puntualmente, ¿para qué nos sirve esto? Yo hoy por hoy, si yo tengo que abrir una operación, si tengo que abrir un short de este punto, yo sé que acá el precio me puede rebotar al alza. Entonces, no es lugar para abrir un short. ¿Dónde es lugar para abrir un short? Esta zona, puntualmente. Siempre nos vamos a confirmar nuestras operatorias con otros indicadores que nos den un poco de orientación. Si bien sabemos que no podemos tener 100% de exactitud por lo que va a pasar a futuro, podemos tener una idea y nos pueden ayudar. Esta es una zona que más que buscar un short, uno podría estar pensando en que en esta zona puede rebotar e ir a buscar de nuevamente el rango. Eso es lo que hay que estar atento y para eso nos sirven estos indicadores. Como les decíamos, nosotros estamos trabajando en una temporalidad de 4 horas. Si nosotros nos pasamos una temporalidad un poco más alta, vamos a buscar al diario, vamos a ver que se forman otros soportes. Muchas veces ustedes van a escuchar a muchos traders hablar de zonas de K-Level. ¿Qué pasa? Nosotros en este momento, en el diario, estamos en una zona de soporte importante que es entre los 30, perdón, de resistencia, soporte, pues hizo las dos funciones, de los 30.227 a los 30.600. Ha superado esta zona, ha vuelto y bueno, acá ya la hemos perdido, nos funcionó de resistencia y nos cayó. En el diario, nuestra otra zona importante son los 27.762, por esta zona 27.500. O sea, en el peor de los escenarios podemos tener una caída hasta esta zona y en esta zona aguantaría. Hay gente que te habla de 24.000 y la verdad que me asombra porque 24.000 tendríamos que romper varios soportes diarios y sabemos que los soportes diarios son importantes. Salvo que haya un fundamental importante, no considero que vaya a caer hasta acá. Recordemos que hoy estamos 27 de julio del 2023. Entonces, es un poco paranoico decir que el precio va a caer a 24 cuando hay tantos soportes que pueden aguantar el precio. En el peor de los escenarios podemos tener un retroceso hasta 27.500 y después subir. ¿Qué va a pasar? Esto va a ir a buscar nuevamente en algún momento los 30 100, pero recordemos que cuando llegue acá tiene que venir con fuerza y romper, porque si no, no va a quedar. Hizo unos intentos de ruptura y como podemos ver, siempre ha vuelto,
Si el precio rompería con fuerza, quedaría ya en esta zona y ya iría buscando un soporte superior. Y para ir a buscar un soporte superior, por ahí tenés que buscarlo en el semanal. Vamos a ver dónde aparece. Y en el semanal tenemos esa zona dichosa en la cual nosotros siempre estamos hablando de 30,129 y 33,710 más o menos. Y ya después te vas más arriba. Pero esta es la primera zona a buscar. ¿Estuvimos cerca? Sí, estuvimos cerca, pero no llegamos. Así que en el mejor de los escenarios, iríamos a buscar nuevamente esta zona. Ya después, la zona superior, hay una zona intermedia en 35 y ya después tendrías que volver a una zona superior que se va a ir marcando una vez que pasemos esta zona. Así que puntualmente, ese es un poco para entender la importancia de usar un indicador de soporte y resistencia. Hay gente que te usa directamente, identifica la zona de soporte y resistencia basándose en el cuerpo de vela y bueno, es medio tedioso y a veces cuando uno está operando es necesario tener un poco más de velocidad porque hasta que identificas toda la zona token por token, perdés mucho tiempo y con esto estarías ganando tiempo. Acá vemos cómo se forman los soportes y resistencias en una hora. Hay algo que vamos a tener en cuenta siempre, es que siempre tiene mucho más peso y va a ser mucho más fuerza una resistencia o un soporte diario, semanal o de 4 horas. El de una hora no sirve de referencia, pero no va a tener la importancia que puede llegar a tener un soporte de 4 horas o diario. Eso hay que tenerlo en cuenta porque de hecho yo directamente de una hora para abajo ni los miro. Porque yo miro 15 minutos, vamos a estar llenos de soporte y resistencia, que si bien puede ser que los vaya a tocar, no tienen la influencia y el peso que yo necesito para hacer una operación por ahí de rango. Acá, como podemos ver, se ha respetado el rango. Si nosotros hubiésemos abierto un long de esta zona, hubiésemos llegado a esta zona, y de acá abrís un short. Puntualmente, ¿para qué nos sirve esto también? Para identificar zona donde poner el stop loss. ¿Por qué? Porque si yo voy a abrir una operación desde esta zona en long, voy a poner un stop loss por acá abajo. Si bien este es un mercado muy complicado en el cual nosotros vamos a tener movimientos como este, que por ejemplo si nosotros abriríamos un long desde esta zona, tenés un mechazo que te va a buscar tu stop loss para que después vaya a subir. Eso es muy de cripto, lamentablemente es algo que lidiamos diariamente, pero no pasa siempre, nos puede llegar a pasar, pero es importante saber identificar dónde poner un soporte. Si no vamos muy apalancados, siempre se puede poner un soporte, por ejemplo, en el último swing que hizo el precio, en este caso yo pondría soporte acá. Por muy poco no te toca el stop loss, o sea, yo pondría, perdón, el stop loss acá. Entonces, son zonas donde podemos tener referencias para hacer operaciones. Recordemos que hablamos para operaciones diarias o de swing, donde vos por ahí un movimiento desde soporte a resistencia va a tardar mucho. Habitualmente, como pueden ver, si nosotros nos vamos para atrás, suele lateralizar el precio de una token, en este caso es Bitcoin. Nosotros siempre decimos lo mismo. Un fundamental o un movimiento fuerte, lo que hace el precio es salir de rango. Nosotros estábamos operando en esta zona la semana pasada, estuvimos como 15 días en esta zona, rebote, suba, hasta que la perdió. Y ahora va a empezar a operar en esta zona. Es muy probable que nosotros nos mantengamos en esta zona hasta que entre un poco de volumen o rompa para abajo y nos vayamos a un rango inferior o volvamos a este rango que tuvimos anteriormente. Por eso siempre es bueno identificar las zonas de soporte y resistencia. Recuerden, existen muchos indicadores de soportes y resistencia y hay gente que literalmente usa una línea. Puntualmente, como ustedes pueden ver, en un mercado donde una token tira mechazos por todos lados, es difícil tener exactamente un punto donde el precio va a rebotar. Siempre es mejor una zona. Entonces, puntualmente nos sirve para identificar eso. También sabemos, por ejemplo, no entrar en pánico en el caso de que Bitcoin venga cayendo. Vos sabés que hay un soporte acá. Y de última, no vas a entrar en un short acá porque es muy probablemente rebotes como lo que está pasando ahora. Así que bueno, eso es un poco para que uno vaya identificando zonas de soporte y resistencia, independientemente de cualquier token que nosotros tengamos. Vamos a ver otro token, por ejemplo BNB, ya automáticamente te sale. En el caso de BNB está muy claro lo que ha sucedido. Veníamos, no podíamos romper el soporte de 4 horas, perdón, la resistencia, y una vez que rompió fue buscar la otra resistencia, rebotó y volvió al soporte. Este es el movimiento típico que hace la token.
Identificar esto a mí me sirve ¿para qué? Para que en este punto yo, si voy ganando, porque si yo entreno en long, asegure mi operación. ¿Por qué? Porque se me puede venir para atrás. Es una zona donde puede rebotar. Identificando estas zonas, vos lo que te evitas es entrar en, podríamos decir, la confianza de que vos pensás que se va a ir para, va a seguir el movimiento y después se te da vuelta. Entonces, si vos entraste acá y tenés el stop loss acá, lo que vos vas a hacer es ir subiéndolo. Y en el caso de que haya un retroceso, como hubo acá, recordemos que estas son velas de 4 horas, no es un movimiento que pasó en segundos. Vos, como mucho, saliste con un stop loss acá o tomaste ganancia acá directamente porque sabes que es una zona donde el precio puede rebotar, donde históricamente también ha rebotado. Entonces son cosas para tener en cuenta. Espero que le haya servido estas explicaciones. Como pueden ver, seguimos para atrás. Se ha respetado los rangos. Es un indicador más. A lo largo de una serie de videos que vamos a estar haciendo, vamos a ir presentándole diferentes indicadores. Y las funciones básicas, no queremos hacer muy largos los videos para no ser aburridos, pero bueno. El B-Shortboom ya viene configurado, no hay que hacerle nada. Usted lo pone como indicador y directamente ya aparecen las zonas. Volvemos acá, los movimientos anteriores en BNB y van a ver cómo ya vienen marcados. Algo para tener en cuenta es que, como pasó en este caso, el precio puede subir y pasarse un poco, pero sabemos que siempre tiende a volver. Entonces, son lugares donde se respeta mucho. Otra cosa para marcar es que cuando esto está amarillo, justamente hace de resistencia y cuando está azul hace de soporte. Por eso muchas veces vamos a ver que una misma franja cambia de color, porque acá era resistencia y acá se volvió soporte. Y acá volvió a ser resistencia. Así que bueno, espero que le haya ayudado para tener un indicador más. Por ahí hay gente que lo conoce, gente que no lo conoce. Existen otros indicadores como punto pivot y otros de K-Level que lo vamos a ir viendo y lo vamos a ir explicando. Así que les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en los próximos videos. Saludos.